¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de español, titulada Fíjate el modo. Nuestro resumen dice así: aprenderemos los modos verbales, un concepto muy importante para toda la creación del lenguaje, pero particularmente para la creación de los reglamentos. En un reglamento escribimos cómo entendemos el mundo y cómo queremos que sea, y esto lo hacemos con el fin de mejorar como sociedad. Pero, ¿por dónde debemos empezar para construir los reglamentos? La mayoría de nuestras acciones y conductas están reguladas, es decir, que tienen que seguir ciertas reglas. Estas reglas van cambiando y por eso los reglamentos se tienen que ir actualizando y reescribiendo. Y los verbos son elementos esenciales para ellos. Los verbos son palabras que expresan acciones, estados, procesos, emociones, actitudes como correr, amar, pensar, caminar, cantar, reír, etc. Los verbos son cruciales para poder crear oraciones y enunciados. Con ellos se construyen no solo frases más sencillas que usamos todos los días, sino los divertidos textos que empleamos como poemas, cuentos y ensayos, y por supuesto también reglamentos. Es muy importante aprender a identificarlos en las distintas oraciones. Llega puntualmente al salón, lee en voz baja dentro de la biblioteca, cuida el mobiliario escolar. Como te diste cuenta, en el primer caso la acción es llegar, en la segunda identificamos qué es leer, y por último, cuidar es la acción que se hace para cuidar el mobiliario. Es fácil identificarlos, ¿no crees? Los verbos definen procesos y acciones, por eso son tan importantes al momento de escribir un reglamento, porque precisamente el reglamento sirve para decirnos lo que podemos y no podemos hacer. Los verbos pueden cambiar el sentido de una oración. Al ver un verbo hay que fijarse cómo está escrito, a quién se refiere la acción, es decir, si la realiza quien habla, como yo voy a la biblioteca, por ejemplo, o si la realiza aquella persona o elemento a quien se habla, como tú vas a la biblioteca. En una indicación sería: los alumnos deberán atender las indicaciones de seguridad. Deberán indica una acción que realiza alguien de quien se habla, que denominamos tercera persona, plural porque nos referimos a los alumnos, e indica una acción que se realizará después de que se emite un texto, por lo que el tiempo gramatical empleado es futuro. El reto de hoy es el siguiente: para ampliar tu conocimiento sobre los modos verbales te proponemos analizar cómo los usamos en la redacción de las normas que regulan nuestras conductas. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Fraccionando las cosas. Nuestro resumen dice así: en algunos casos utilizamos la recta numérica o segmentos de ella para ubicar fracciones y poder compararlas visiblemente. Un ejemplo claro de lo anterior son las disciplinas deportivas, en particular el salto triple de longitud, el cual podemos ver cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Cuando presenciamos esa disciplina no podemos ver de forma precisa los resultados de cada atleta, pero sabemos cuando uno supera al otro al mirar la marca que dejan en la arena. Y es hasta el momento en que se realizan las mediciones que podemos conocer las fracciones de metro que aventajan a un competidor de otro. Ubicar fracciones en la recta numérica nos facilita ver su posición y relacionarlas con algunas magnitudes. Otro ejemplo en donde observamos la aplicación de lo anterior son los circuitos en las carreras, donde podemos ver parte de los recorridos hechos. Para ubicar fracciones en una recta numérica se divide la unidad de acuerdo con las partes que nos indican el denominador de la fracción que se requiere ubicar. La fracción es un número y sus componentes son el numerador y el denominador. Ahora, comparemos fracciones que tienen el mismo denominador o el mismo numerador y comparemos cuál tiene mayor orden de magnitud con respecto a la misma unidad de referencia. El reto de hoy es el siguiente. Como reto podrías ir contestando las actividades correspondientes a este tema en tu libro de secundaria de matemáticas de primer grado. Proseguiremos con la clase de historia, titulada El liberalismo, un asunto de ayer y hoy. Nuestro resumen dice así: con los cambios registrados durante la segunda mitad del siglo XVIII, cuando la forma de pensar y concebir el mundo se transformó a partir de las ideas del liberalismo y de la Ilustración. El liberalismo surge a finales del siglo XVII y cobra mayor relevancia en el siglo XVIII, también llamado siglo de las luces. Se desarrolla en Europa, principalmente en Francia, con pensadores como Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu, y en Gran Bretaña con John Locke. Por lo tanto, podemos identificar 3 ámbitos clave del liberalismo: el ámbito social, el político y el económico. En el ámbito social, el liberalismo postula la libertad como un derecho, pues de acuerdo con los pensadores ilustrados, la libertad es un estado natural del ser humano que le permite tomar decisiones sin depender de otros. Algunos ejemplos de las libertades que planteaban los pensadores liberales e ilustrados son la libertad de prensa, de expresión, de asociación y la libertad de culto, que está ligada al laicismo y a la separación de la Iglesia y el Estado. En el ámbito político, sus características son la igualdad ante la ley y el derecho de ciudadanía, lo que otorga a las personas derechos y libertades individuales. En oposición al absolutismo, postularon la soberanía popular.
Esto significa la creación de un Estado organizado en una república representativa, donde existe un gobierno con división de poderes, y tanto este como las leyes se someten a la voluntad de los ciudadanos libres. Además, dicho Estado está obligado a salvaguardar el bienestar de sus ciudadanos. Dentro del ámbito económico, gracias al liberalismo, se dio la transición de una economía totalmente regulada por el Estado a una libre de comercio. Sus principales características son el fomento de la propiedad privada, la libertad de comercio y la reducción de las regulaciones impuestas por los gobiernos, lo cual sentaría las bases del capitalismo. Muchos de estos aspectos se parecen a las situaciones que están presentes en nuestras sociedades actuales. Durante el siglo de las luces, los grandes pensadores ilustrados comenzaron a plantear críticas al sistema establecido de la monarquía absoluta, surgiendo el cambio de este modelo hacia la democracia y la república, un sistema donde todos gozaran de derechos naturales y fueran capaces de compartir el poder de decisión del Estado, que hasta entonces solo tenía el rey. Los pensadores ilustrados y las consecuentes revoluciones burguesas planteaban ideas muy liberales, sin embargo no eran suficientemente liberales para que sus postulados de igualdad de derechos incluyeran a las mujeres, los pobres y las personas de otras etnias. Luego de la Revolución Francesa, los burgueses en la Asamblea Nacional escribieron la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que contemplaba los derechos naturales de los ciudadanos franceses. Sin embargo, a las mujeres aún no se les concedía la ciudadanía. En respuesta a esta situación, Marie-Olympe de Gouges, una dramaturga, panfletista y literaria francesa, escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Juntos por la promoción de la dignidad y el respeto. Nuestro resumen dice así: ninguna nación ni ninguna persona esperaba vivir una crisis sanitaria como la provocada por el COVID-19. A raíz de ella, se han presentado cambios en la vida cotidiana de las personas y de las naciones. Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud propuso estrategias para contrarrestar la expansión del virus por todo el mundo. Los gobiernos de los distintos países se han encargado de informar a sus ciudadanos acerca de la enfermedad, el cuidado que deben tener y cómo se han desarrollado la pandemia en su nación. Has presenciado cómo la sociedad civil ha estado activa durante estos momentos. Por ejemplo, Amnistía Internacional, un movimiento global que trabaja por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, difundió un decálogo para que estos estén contemplados y en los esfuerzos de prevención, preparación, contención y tratamiento a fin de proteger mejor la salud pública y apoyar a los grupos y las personas que están en mayor riesgo. Las medidas propuestas en él son: acceso a la información clara, accesible y oportuna para toda la población, acceso a la salud de todas las personas, facilitando el uso de bienes, las instalaciones y los servicios de atención médica en cantidad suficiente, acceso a la seguridad social de todas las personas sin importar su condición, protección y cuidado de los trabajadores y las trabajadoras de salud y a sus familias, apoyo a grupos vulnerables por su condición de edad o dolencias médicas preexistentes, ya que estas están más expuestos a contraer el virus, seguridad a mujeres y niñas debido a que pueden enfrentarse a mayores retos derivados de las desigualdades de género durante la pandemia, prevención del estigma y la discriminación, cuarentena o aislamiento social de duración limitada y revisión periódica, restricción y prohibiciones de viajes sin afectar el derecho a la libre circulación, solidaridad y cooperación internacional. Tal vez te surja inquietud por saber si todos tienen el derecho a la protección de la salud. Entonces, ¿por qué organizarse con Amnistía Internacional u otras organizaciones publicando un documento como este decálogo? ¿Solo se deben procurar estas atenciones en tiempo de crisis? Como sabes, los derechos humanos son las garantías que se tienen por el simple hecho de ser humanos y deben hacerse valer en todo el mundo. Su fundamento es la dignidad humana, que es el valor que cada persona tiene por el cual deben ser respetadas en todo momento. Organizaciones como Amnistía Internacional promueven acciones por el respeto a la dignidad y los derechos humanos, sobre todo en situaciones como la que hoy se vive y que pueden ser vulnerados. Para promover la convivencia respetuosa entre niñas, niños y adolescentes en la comunidad Utopía, generan un proceso de empatía y solidaridad entre las comunidades donde intervienen, y todas las actividades están diseñadas y orientadas a la procuración y salvaguarda de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. También se cuentan con políticas de protección infantil, las cuales señalan que el personal que labora con ellos tiene la responsabilidad de conocer, respetar y difundir la ley aplicable para México correspondiente a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, donde se contempla el trato digno y respetuoso entre las partes. Además de educación y deporte, en su asociación promueven los consejos juveniles, en donde la misma gente de la comunidad es quien impulsa los procesos de cambio y pacificación. Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de tecnología, titulada Los procesos artesanales. Nuestro resumen dice así:
Recordarás que la técnica es el proceso de creación de productos, procesos y servicios en el que se aplican diferentes tipos de acciones. ¿Sabes cuáles son las características de un trabajo artesanal? El proceso de elaboración de productos artesanales se caracterizan porque la mayor parte del trabajo está hecho de manera manual. Generalmente los conocimientos y técnicas se transmiten de generación en generación y se realizan en pequeños talleres, en las casas o en las comunidades. Además, cada pieza que se elabora es única. ¿Sabías que en la elaboración de productos artesanales el conocimiento de todo el proceso lo tiene una sola persona? Por ejemplo, en la alfarería, cada persona conoce el diseño de lo que va a realizar. Sabe qué insumos necesitará, prepara la materia prima, conoce las técnicas a utilizar, realiza la composición o moldeado, el secado y pulido, y sabe en qué momento llevar la pieza al horno y ella decide cómo decorar su creación. Un artesano elabora un producto de principio a fin con la ayuda de herramientas de mano y algunas máquinas simples, como la rueda, la polea, el torno y la cuña, entre otras. La elaboración del producto está basada en la destreza manual y en la habilidad de manipular herramientas. Por lo general, el artesano tiene contacto directo con la persona que utilizará el producto, lo que le permite conocer sus necesidades y trabajar de acuerdo a los tiempos definidos por ella. El proceso artesanal no se refiere a la elaboración de artesanías de las diferentes comunidades de nuestro país, sino al conocimiento e intervención total del proceso de producción de un producto o un servicio. En la actualidad, muchos de estos conocimientos se están perdiendo. Es necesario saber que en la mayoría de los procesos artesanales se utilizan herramientas y máquinas simples. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.